Si hay una apuesta para poner en valor el sector primario, desde la huerta a la mesa, esa es Saborea Lanzarote, festival enogastronómico. Un centenar de stand entre agricultores, bares, restaurantes e instituciones, todos a una en la misma dirección y con el mismo objetivo: darle un valor añadido al producto local como valor agroturístico gastronómico. Cientos de turistas, miles de visitantes. Una iniciativa que parte de los propios restauradores que logran aunar el sector primario y lo público, y que hoy es un referente para cada una de las islas, que debieran tener su propio Saborea, para concluir en un gran Saborea Canarias. Y el modelo está en Teguise, donde este año se convirtió en un Saborea Canarias. La quinta edición del Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote cerró sus puertas tras un fin de semana de éxito. Más de 18.000 personas se acercaron a la villa de Teguise para disfrutar de este encuentro culinario, en donde se consumieron en torno a las 100.000 degustaciones. Y al final se logró que el vino, el queso, la batata, las lentejas, los garbanzos, los chicharros, las papas, las gambas de la Santa o el pescado del litoral, como el cochino negro, y los productos ecológicos se pusieran más en valor en beneficio de todos. Soy el presidente de la SAT El Jable, una sociedad de gran transformación que está dedicada a lo que es la promoción y comercialización de la producción local de productos de Lanzarote, principalmente lo que es la batata, la cebolla y grano. Eventos como este son muy importantes para nosotros porque facilita lo que es la comercialización de producción local, la acerca a lo que es la restauración de nivel que están presentes aquí en la feria, también al público y al turismo que asista a este tipo de ferias y lo ponen en valor, ¿no? Y lo que hace es, por ejemplo, se están haciendo propuestas para lo que es la batata, cocinarla, prepararla, darle un valor añadido y ponerla en conocimiento de la gente, ¿no? El porcentaje mayor de participantes que asista a este tipo de ferias son extranjeros, ¿no? Y el extranjero que no solo conoce playa, sino conoce a la producción local, los productos que elaboramos aquí en Lanzarote, batatas, quesos, granos y cebollas y papas, y encima están elaborados por restauradores de nivel en la isla, ¿no? Bueno, en esta ocasión el estar en Saborea Lanzarote, en el Festival Enogastronómico de Teguise, con el stand de los vinos ecológicos de Lanzarote, es porque queríamos posicionarlo de alguna manera y diferenciarlo. En otras ocasiones las bodegas lo traían dentro de su mismo stand y no llamaban tanto la atención. Entonces, pues bueno, una manera de posicionarlo, de diferenciarlo, era pues montando un stand pues con este nombre que ven, Vinos Ecológicos de Lanzarote. Es uno de los objetivos fundamentales de este tipo de eventos, no solamente posicionar el producto en sí como producto del sector primario, sino de intentar ligarlo pues, sobre todo con la gastronomía. Por eso desde los primeros eventos que se intentaron hacer en Lanzarote, siempre era un poco tirando del vino, que ya tenía más nombre, para seguir tirando de los otros productos del sector primario y siempre con la restauración. De ahí nació el colectivo Lanzarote Cocina. Sin restauración, sin gastronomía y sin turismo, pues no tendríamos este tipo de eventos. Bueno, la vendimia, la verdad que bueno, en cuanto a cantidad, hemos rozado los 3.700.000 kilos de uva, y en cuanto a calidad, pues ahí están los primeros caldos, que ya están pasando por cata y están, vamos, dejando el pabellón bastante alto. Y ahora pues lo que nos queda es realmente colocar todo ese vino en el mercado. Por eso venir a este tipo de eventos, a promocionarnos, a estar siempre dando el mensaje de consumir lo nuestro, consumir nuestro vino, pues es lo que hay que hacer y a intentar difundir. La asociación nace más bien por la unión de unos pequeños agricultores del pueblo de Los Valles, que llevamos tiempo intentando identificar el producto, que es la papa de Los Valles, que dentro de la isla es una papa muy apreciada por los consumidores, pero debido al intrusismo que ha habido en toda la isla, en el sector, y el engaño que había, pues una forma de diferenciarnos de cuál era nuestro producto e identificarlo ante el consumidor. Hombre, hay una pequeña diferencia, que más bien el consumidor es el que la identifica bien. También por las características de la tierra y de la zona donde está cultivada, con una zona de secano, prácticamente el cultivo de secano, en
en tierra de picón o de arena, de rofe, que le llamamos nosotros, hace que esas cualidades culinarias pues las absorba la papa. Una muestra como esta es identificar el producto y colocarlo un poco en el tema en el comercio, que tanto el consumidor como el profesional de restauración pues sepa dónde encontrarla y un poco que la pruebe todo el mundo. Tenemos una producción muy pequeña, normalmente una al año, repartida en 2 cosechas, una de verano y otra de invierno. Estamos en torno a los 300-400.000 kilos, depende también del año. Lo componemos ahora mismo unos 37 agricultores y solamente pues acaparamos como 1/3 o 1/4 de la producción total de Lanzarote. El mercado local puede acaparar toda la producción. El problema es que se reparte mucho con productos de fuera, papa inglesa, papa de otro lado, a menor precio, mucho más barata, entonces desplaza a la otra. A la hora de probarlo nota la diferencia desde que la prueba. Lo que pasa es que al haber tanta diferencia de precio entre una y otra, en épocas que está un poquito de crisis de escasez, pues el volumen pues se va al de fuera. El primero es para Benedicta. ¡Benedicta! ¡Vamos, Benedicta! Yo es que en un principio pedí lentejas, pero hay uno de los chicos, de los organizadores, que me dijo, dice, lo que más me gusta a mí de Lanzarote, el plato que más me gusta es la ropa vieja. Digo, yo la puedo hacer, si me das tiempo la puedo hacer. Y por eso empecé a hacerla, pero el caso es que yo cuando yo me apunté a todo esto, yo no sabía ni que era concurso, sino que mi sobrina dice, ¿por qué no vas que van a guisar los granos de Lanzarote y a ti los potajes te quedan muy buenos? Y vine, pero sin saber. Yo la verdad es que es la ropa vieja que siempre se hizo, que hizo mi abuela y que hacía mi madre y que siempre la hemos hecho. Es distinta, en un principio la ropa vieja la hacíamos con corvina, pero luego ya empezamos a hacerla con la carne de ternera. Y como a mí me gusta más y a mis hijos también, pues siempre la hacemos con la carne de ternera, los garbanzos y la carne de ternera. Yo no sé cocinar sino en mi casa. En mi casa últimamente estoy cocinando en calor y café, así haciéndoles el potaje y eso, pero nada, yo no he hecho ni cursos ni yo sé cocinar, pero sí me gusta mucho la cocina.